Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por tener esta posibilidad de dar otro mensaje, otro estudio acerca de la Escritura, y vamos a hablar sobre el amor de Yahweh, sobre el Jahava de Yahweh, el amor de Dios, para que se entienda. Y cuando hablamos de amor, es una palabra tan profunda y con tanta verdad que necesitamos conocer realmente el verdadero contexto de la palabra amor. La palabra en el hebreo es Jahava, que de la raíz es Ja, que significa dar o entregar. Cuando nosotros hablamos de la palabra amor, es una palabra que viene del latín, que significa entregarse o darse. Pero fíjense que siempre las palabras en el español siempre tienen una riqueza, pero en el hebreo, cuando hablamos de la Biblia, tiene una riqueza aún más profunda, y hoy lo vamos a descubrir. Porque cuando hablamos de que Dios amó al mundo y dio a su único Hijo para todo aquel que crea ser salvo, estamos muchas veces sabiéndolo lo que es el amor. El amor es darlo todo, es entregarlo. Pero en esta noche vamos a hacer este estudio y vamos a pedirle al Padre que nos guíe con su Espíritu y su palabra para profundizar la palabra Jahava, que es amor hacia el Padre. Que Yahweh les bendiga a los hermanos que se van conectando y vamos a estar entonces hablando del amor de Yahweh. Cuando hablamos de amor, esa palabra amor viene del latín amoris, que significa entregarse, darse por completo. Ahora, hay una diferencia entre amar, de ese amor que viene del latín, que viene de lo que nosotros conocemos, y otra cosa es el Jahava de Yahweh. Porque cuando hablamos de amor, muchas veces hablamos del área emocional. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, amo a mis padres, yo amo a Dios, yo amo a la palabra o amo tal cosa. Y ese amor viene muchas veces, y esto nos han enseñado, que viene por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y el Jahava de Yahweh, el amor de Yahweh, es totalmente diferente. No es por el alma, no es por los sentimientos, es por el espíritu. Entonces cuando uno ama en Yahweh, cuando uno realmente ejerce el Jahava de Yahweh, lo ejerce a través del Espíritu Santo. Y amar para Yahweh y para las Escrituras es una decisión. Amar no es un sentimiento como nos han enseñado. Y esto es algo importantísimo de entender, porque muchas veces creemos que es amor y no es amor. Muchas veces creemos amar a alguien y realmente no lo amamos. Muchas veces decimos ser personas que amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestro esposo, esposa, hijos, amamos a la congregación, a los hermanos, a los pastores, y realmente no es así. Entonces esta noche el Ruach nos va a guiar con su palabra y nos va a mostrar la verdad del verdadero Jahava de Yahweh. Entonces, el amar realmente, el Jahava de Yahweh, no es un sentimiento, sino es una decisión y una forma de vida. Juan capítulo 14, versículo 15, dice Juan: si me tienen amor, si me tienen Jahava, dice el Mesías, guardarán mis mandamientos. O sea que para poder obedecer a la palabra de Yahweh, poder obedecer a las palabras que el mismo Mesías decía de su Padre, dice que el que guarda sus mandamientos es el que lo ama, el que tiene Jahava. Y saben que de eso se trata. Los mandamientos que Yahweh determinó para que le sigamos y le obedezcamos, no tiene que ser algo por obligación o tiene que ser algo porque no me queda otra, porque si no me voy a una eternidad sin Yahweh, ¿no? Iba a decir infierno, pero no, me voy a un lago de fuego y azufre, ¿no? Entonces, vemos que nosotros, para guardar su palabra, tiene que ser por un acto de amor. Y ese amor en el hebreo es Jahava, y ese Jahava es decidir guardar sus mandamientos, decidir obedecer a su palabra. Por eso les digo,
que muchas veces dentro del pueblo de Yahweh hay mucho emocionalismo. Siento el poder de Dios, siento el Espíritu Santo, siento el fuego, siento esto, siento el otro, siento el amor de Dios. Y no digo que está mal sentir, porque nosotros tenemos alma y sentimientos. Pero el amor verdaderamente de Yahweh, nosotros, el Jahaba de Yahweh, no viene por el sentir, viene en el Espíritu. Es un sello que queda sellado a fuego en nuestro interior. Y que ese amor que Él nos da para amarlo a Él es una decisión que todos los días debemos de tomar para amarlo a Él, para amar su palabra, amar su espíritu. Lo mismo pasa en un matrimonio. Yo decido amar a mi esposa, yo decido amar a mi esposo, a mis hijos, no por un sentimiento, porque hoy me levanté cruzado, me levanté enojado y ya no lo amo, no amo más a mi esposo, no amo más a mi esposa, no amo más a mis hijos, y no es así. El amar es una decisión, el verdadero Jahaba de Yahweh. Porque después está ese amor romanticismo, ese amor sentimental, ese amor que viene de Roma, que muchas veces hablan del Día de los Enamorados, de Cupido, y todo eso es almático, todo eso es emocional, todo eso es como un sub y baja. Hoy te amo, mañana te odio, hoy te amo, mañana te odio, hoy te amo, y eso no es así, no es verdadero. Entonces, Juan 15, versículo 9 dice, como el Padre me tuvo Jahaba, dice el Mesías, también yo le he tenido Jahaba, yo le he tenido amor. Permanezcan en mi Jahaba. Miren lo que dice el Mesías Yahoshua. Como el Padre me tuvo a Jahaba, amor, también les he tenido Jahaba a ustedes. O sea, con el mismo amor que el Padre me amó, dice el Mesías, también yo lo amo a ustedes. Y con el amor que yo le he dado a ustedes, ustedes deben amarse unos a otros. Y amar, vuelvo a decir, ese Jahaba es decidir, dar y entregar todo por el otro. Porque ese es el verdadero Jahaba. Ese es el verdadero amor de Yahweh. Podemos seguir viendo Juan 15:10. Dice, guarden mis mandamientos, permanezcan en mi Jahaba, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su Jahaba. Si permanecemos en el amor del Padre, de Yahweh, guardaremos su mandamiento o seremos obedientes a su palabra. Porque el amor es el motor de todas las cosas. Por eso una congregación, un pueblo de Yahweh, una iglesia, tiene que haber amor, porque si hay amor todo funciona, si no hay amor no funciona. Un matrimonio tiene que haber verdadero amor, si no hay Jahaba no funciona. Ese amor sentimental hoy está, mañana no existe, pero el verdadero amor de Yahweh permanece para siempre. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de un sentimiento o afecto a una persona, tanto emocional o sexual. Ese es el amor según Roma, según el latín. Pero el Jahaba en el hebreo de Yahweh es totalmente diferente. No es por emociones, sino es por decisión y espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano en sí tiene una esencia de ser egoísta. El ser humano siempre piensa en uno primeramente. Y lo que menos quiere es practicar el Jahaba de Yahweh. Porque el practicar el Jahaba de Yahweh es dar, es entregar, sin esperar nada a cambio. Entonces, el mismo Mesías dijo, no hay mayor amor, no hay mayor Jahaba que dar su propia vida por los demás. Entonces, el mismo Mesías en la cruz, Él decidió dar su vida por toda la humanidad. Él decidió Jahaba, Él decidió entregarse, Él decidió darlo todo en la cruz por amor, por Jahaba a la humanidad. Juan 5.1 dice, todo el que cree que el Mesías Yahoshua ha nacido de Yahweh, y todo el que tiene Jahaba al que engendró, tiene Jahaba también al que ha nacido de él. Entonces, el que recibe al Mesías, al Hijo, recibe su sacrificio, recibe el amor del Padre y a la misma vez recibe el amor del Hijo.
Por eso todo se une por medio del Jahava de Yahweh. Por eso, bien claro que ahora lo vamos a estudiar, sin amor, sin Jahava de Yahweh, nada podemos hacer. 1 Juan 5:2 dice, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Yahweh cuando tenemos Jahava de Yahweh y guardamos sus mandamientos. Miren lo que dice. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? Si tenemos el amor de Yahweh. Porque si no tenemos el Jahava de Yahweh, no podemos amar a los demás. ¿Cómo vamos a amar a Yahweh? ¿Cómo vamos a amar a Yahweh si Él primeramente no nos dio su amor? Si Él no nos da de su amor, es imposible que nosotros le amemos a Él. Si Él no nos da su perdón, es imposible que nosotros podamos luego practicar el perdón con los demás. Porque lo que nosotros damos a los demás es lo que nosotros primero debemos de recibir. Yahweh no necesita que nadie le ame. Yahweh no necesita que nadie le dé nada porque Él ya es completo en sí mismo. Lo que Él, ¿qué hizo? Él se brindó, hizo Jahava, dio, entregó amor, entregó perdón, entregó a su hijo, lo más valioso que Él tenía. Entregó todo al ser humano, a algo tan significado comparado con Él. Y Él lo dio para que luego nosotros podamos darle a Él lo que Él primeramente nos dio. Por eso dice Juan que el Mesías nos escogió en sí y nosotros no es que le escogimos a Él. El Evangelio, la vida, el camino, la verdad de este mundo, el Mesías Yahushua llega a nuestra vida por medio de la decisión de Él y no por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó, Él nos escogió de antemano. Entonces, cuando estudiamos sobre el Jahava de Yahweh, vemos que es tan profundo el mensaje que podemos entender cuánto Él nos ha dado todo y se ha entregado por nosotros. 1 Juan 5:3 dice, este es el Jahava de Yahweh, que guardemos sus mandamientos. Miren los versículos que siempre marcan de guardar sus mandamientos. De guardar el Shabbat, el día de reposo, de guardar sus mandamientos, sus fiestas, de guardar lo que Él determinó en su Torá, en su palabra, en los 5 libros de la Biblia que nos habla Moisés. Entonces, este es el Jahava de Yahweh, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué significa la palabra gravoso? Significa que no es pesado, no es molesto y no es fastidioso los mandamientos. Cosa que muchas veces nos predican. No, pero ¿cómo vamos a guardar los mandamientos si estamos en la gracia? Ya voy a estar explicando eso. La palabra de Yahweh permanece para siempre. ¿Estamos en la gracia? Sí, pero estamos también en la palabra de Yahweh. Porque la gracia está sujeta por la Torá de Yahweh. Sin la Torá, sin las instrucciones, no podría haber gracia. Sin la Torá no podría haber Mesías, no podría haber sacrificio. Entonces, la Torá es la base de lo que es el edificio correspondiente a la gracia. La palabra de Yahweh es una, no está dividida en dos. Nos han enseñado que hay 2 pactos. En realidad sí hay 2 pactos. Está el pacto antiguo y el pacto renovado. El pacto antiguo lo hace Yahweh y el pacto renovado lo hace el Hijo. Pero los 2 se unen y los 2 están entre sí unidos. Por eso el mismo Mesías Yahushua dijo, yo vine a cumplir la Torá, los mandamientos de mi Padre. Entonces, ¿qué es amar a Yahweh? Yo te hago una pregunta. ¿Amás realmente a Yahweh? ¿Amás al Dios de Israel? ¿Al Creador de los cielos y la tierra? ¿Al verdadero Dios? Si lo amás, debes guardar sus mandamientos. Si yo lo amo, debo guardar sus mandamientos, porque el mismo Yahushua lo dice. Entonces, si no tenemos amor para con Él, pidámosle que nos dé el amor. Porque es el amor de Él en nosotros para que nosotros podamos amarle a Él. Si yo no puedo amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a los pastores, a la congregación,
debo pedirle amor al Padre. Y el amor es el primer fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo expliqué la otra vez. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y vamos a hablar acerca del primer amor. El mismo Mesías Yahoshua le habla a la congregación de Éfeso, una de las congregaciones que existían en el primer siglo, en las iglesias de Asia, donde el Mesías dice, vuelve al primer amor. Y vamos a ver en esta noche quién es el primer amor. Versículo 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor que habla el Mesías? Nos han enseñado de que ese primer amor es Yahoshua, el Mesías, Jesús, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Torá con respecto a el primer amor. ¿Quién es el primer amor? Cuando habla de primer amor no está hablando de prioridad, sino está hablando de cimiento o de base, no como prioridad. Primero ama a este y después a los demás. No, sino que es la base de todo. ¿Y quién es el que se merece la adoración y el amor completamente, primeramente? A Yahweh, al Creador. Por eso, en Éxodo, en Éxodo habla de los mandamientos, de amar a Yahweh sobre todas las cosas, pero en Deuteronomio 6 habla del gran mandamiento. Hay 10 mandamientos y está el gran mandamiento. Donde el gran mandamiento dice Yahweh a través de Moisés, guarden los mandamientos tú, tus hijos y tus generaciones. Oye Israel, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es el primer amor. Cuando el Mesías dice a la congregación de Éfeso, han dejado su primer amor, se han olvidado del verdadero Padre, Yahweh, vuelvan a ese amor porque hay que amar al Padre sobre todas las cosas. Entonces, luego el Mesías dice en el versículo 5, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras? Leer, estudiar la palabra, adorar a Yahweh, volverse a enamorar del Padre Celestial. Entonces, ese es el primer amor que el Mesías habla. Mateo 22:36 dice, un fariseo le pregunta al Mesías, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Y el Mesías le responde en el versículo 37. Amarás, dice la Reina Valera, amarás al Señor tu Dios. Y fíjense que hay una mala traducción ahí cuando la Reina Valera dice Señor tu Dios. Porque ese Señor tu Dios en realidad no se refiere a Jesús, se refiere a Yahweh. Esa palabra Señor no tendría que ir ahí y Dios sería Yahweh. Entonces sería, amarás a Yahweh, el verdadero Dios de Israel, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el resumen de la Torá, dice el Mesías. Ahora, no significa que por amar a Yahweh y amar al prójimo, yo no pueda guardar más los mandamientos del Padre. Ahora, es imposible guardar los 613 mandamientos del Padre, pero por medio del Mesías sí, por eso es la gracia. Por eso es la gracia. Pero tener gracia no significa que la Torá y la palabra de Yahweh haya claudicado o haya sido anulada. Entonces, cuando hablamos del primer amor, ese es amor hacia el Padre. Saber que Él es mi Padre y yo soy su Hijo, y que por medio de su Hijo Yahoshua hoy puedo ser de creación de Dios a hijo de Dios, de ser hermano del mismo Mesías Yahoshua y poder ser parte de un pueblo Kadosh, un pueblo santo, de poder ser parte de una novia del amado Yahoshua y saber que si Él regresa yo puedo estar con Él por la eternidad. Entonces, vamos a avanzar un poco más acerca de Jahava de Yahweh. Y como les decía al comienzo, no todos los seres humanos saben realmente lo que es amar, lo que es realmente el Jahava de Yahweh.
Porque amar es una decisión que viene del Padre, ese amor. Si yo no tengo al Padre, yo realmente no sé amar a los demás. El que no tiene al Padre, el que no tiene el amor, el que no ha recibido el amor del Padre, no puede amar a los demás. Ese Jehová verdadero de Yahweh, de dar, de entregarlo todo, no existe. Es un amor ficticio, es un amor irreal, es un amor que se agota. Muchas personas han tenido en su infancia muchos problemas con sus padres. Muchos, tanto hombres como mujeres, le han faltado la parte paterna de sus vidas. Y han faltado ese amor del Padre. Y muchas veces crecen sin ese amor del Padre, sin ese consejo, ese abrazo, ese te quiero, ese te amo, ese contá conmigo. Y eso se crean carencias en nuestro interior, que lo que pasa es que cuando uno crece, luego tenemos consecuencias, tanto como el padre o como la madre. Pero en el caso del padre pasa esto. Y cuando Yahweh viene como ese Padre eterno, ese Padre celestial a nuestras vidas y nos adopta como hijos, nosotros recibimos ese amor y ese vacío y esa carencia que había en nuestro interior es suplida por su Jehová. Y a partir de ahí yo empiezo a entender y a practicar correctamente el Jehová de Yahweh. Y empiezo a amar de la manera correcta a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a todos los seres queridos, a los hermanos. Entonces, vamos a ver algunos versículos más. Romanos 13:10 dice Pablo: el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Yahweh. ¿Qué es lo que Yahweh quiere? Que amemos unos a otros. Si el amor del Jehová de Yahweh, que es dar y entregarlo todo a los demás, se manifestaría y se ejercería en todo el mundo, ¿cómo sería la tierra? Si realmente estaría el Jehová de Yahweh. 1 Juan 2:15 dice: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque es enemistad con Yahweh. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él. Miren qué claro que Juan dice ahí. No amen, no den, no entreguen todo por las cosas del mundo. Porque los que entregan todo por las cosas del mundo, que son pasajeras, que son materiales, que no digo lo material es malo, pero el depositar todo en las cosas de este mundo, al Padre no le agrada, porque el Padre primero quiere la vida espiritual antes que la terrenal. Y es enemistad contra Yahweh. Y si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Por eso hay muchas personas que van a una congregación, que van a la iglesia, que buscan a Yahweh, pero no pueden desarraigarse o no pueden soltar las cosas de este mundo. Y es porque verdaderamente el amor del Padre no está en él. Porque cuando el amor del Padre nos inunda, empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a tener otra clase de vida. Empezamos a ver las cosas que el Padre ve. Empezamos a valorar las cosas que el Padre quiere que valoremos. Empezamos a ver las cosas más espirituales que las naturales. Todo cambia. Juan 14:23 dice, el Mesías dijo: el que me ama, dice el Mesías, el que me ama, ama mi palabra, y mi Padre lo amará, y viviremos con él. Entonces, si amamos al Mesías, y amamos su palabra, que es la misma palabra del Padre, y mi Padre, dice, lo amará. Si tenemos al Hijo, si lo amamos al Hijo, si lo aceptamos al Hijo, tendremos al Padre, tendremos su amor y tendremos a ellos dos por siempre. Juan 13:35 dice: todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. ¿Cuánta división hay dentro del pueblo de Yahweh hoy en día? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas diferencias doctrinales? Muchos pastores, ministros me acusan de predicar otro evangelio, de decir tantas cosas que estoy equivocado. Y yo les digo: hermanos, si no estás de acuerdo con lo que el Padre me da, ora, busca al Padre que te revele si es así o no. Escudriña la Escritura.
Porque el que defiende la Escritura es el Padre. Yo no tengo que defenderla, yo tengo que ser un portavoz. Yo soy una atalaya, yo anuncio lo que el Padre me da. Y lo que Él me revela yo lo doy. Pero yo nunca quiero traer contienda sobre el pueblo, sobre los hermanos. Porque uno tiene que amarlos. Más allá de no estar de acuerdo doctrinalmente, más allá de que tengan otras visiones, otra forma de trabajar, uno tiene que amar a los hermanos, amar el pueblo, amar la congregación, más allá de la iglesia, de la denominación. Obviamente después hay sectas, después hay otras ramas que se dicen ser iglesia del Señor y son totalmente todo lo contrario, pero es importante entender lo que el Mesías dice. Si son verdaderamente mis discípulos, se van a amar unos a otros. Y debemos de amarnos. Y ese amor viene por medio del Espíritu Santo, que es el primer fruto. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, que 1 Corintios 13 es el más conocido, el capítulo más conocido acerca del amor, del Jahava de Yahweh. Y dice el título Pablo, la preeminencia del Jahava de Yahweh. ¿Qué significa la palabra preeminencia? Pre viene de antes, eminencia viene de sobresalir. Entonces, ¿qué significa la preeminencia? Cuando habla de la preeminencia de Yahweh, del Jahava, es sobresalir ante todo el amor de Yahweh. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sobre todo está el amor, el Jahava de Yahweh. Sobre todo don, sobre todo ministerio, sobre todo talento, sobre toda obra, sobre todo pueblo, novia, cuerpo, congregación, sobre toda iglesia. Ahora miren, vamos a ir ahí, vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 1, 1 Corintios 13, y dice Pablo, si yo hablara en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y que no tiene sentido. Pablo está diciendo, yo puedo hablar en lengua, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Porque lo que yo pueda hablar en lengua, de nada me va a servir. Eso está diciendo Pablo. Versículo 2. Si profetizaría o daría profecía y entendiera todos los misterios y el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladará a los montes, pero no tengo amor, nada soy. Podemos tener el don de profecía, podemos conocer lo oculto, los misterios de Yahweh, tremendo sería eso, pero si no tenemos amor, nada somos. El amor es sobre todo, el dar y entregar todo por los demás. Versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si se entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces podemos entregar nuestra propia vida por los demás, poder vender todas nuestras riquezas, pero si no tenemos amor, si no tenemos ese amor del Padre, es imposible. ¿Por qué? Porque delante de Yahweh no tiene peso. Vos podés regalar un caramelo, pero si hay amor de Yahweh en ese caramelo, para Yahweh es suficiente. Pero vos podés entregar $100,000, $100,000 pesos a alguien, pero si no lo haces con el amor de Yahweh, de nada sirve. Te estoy dando un ejemplo. Vos podés hablar re bien en lenguas, podés tener los dones, talentos, podés ser un gran siervo, una gran sierva, pero si no hay amor en tu vida, en tus frutos, de nada te sirve. Sigue diciendo, versículo 4, hasta el versículo 7, y ahí entra a descifrar, a desarmar y a profundizar la palabra del Jahava. La palabra Jahava, que significa dar y entregar, que es amor. El Jahava, el amor, es sufrido. Amar es sufrir, porque es dar y entregarlo, sin esperar nada a cambio. Yahweh lo hizo y el Hijo lo hizo. Eso es amor. Entregar todo. Y eso muchas veces es sufrir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos van a fallar. El amor es benigno. ¿Qué es la palabra benigno? Es bueno, es bondadoso. Siempre está pensando bien, aunque el otro esté haciendo malas cosas. El Mesías siempre piensa bien en nosotros.
Yahweh siempre piensa bien. Los pensamientos de Él son diferentes a nuestros pensamientos, como la tierra del cielo. Él siempre tiene pensamientos de bien a nosotros, a pesar de que nosotros le fallamos y nos equivocamos. El amor no tiene envidia. Si te ve bien, si te ve prosperado, bendecido, se pone más contento realmente el que te ama con el amor de Yahweh. No te va a estar diciendo, mirá lo que conseguiste, mirá lo que tenés, mirá esto. ¿Por qué? Porque no es envidioso, sino que Él aún se goza de tu crecimiento, de tu alegría. Por eso el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Y yo busqué la palabra jactancioso. Jactancioso significa altitud de vanidad. Hacer alarde de los propios logros que uno tiene. Entonces, ¿qué es cuando el amor dice que el amor no es jactancioso? Que no está diciendo lo que ha alcanzado. Yo estudié en teología, yo hice esto, yo hice lo otro. Y agarro el micrófono y predico y digo, no, porque yo estudié acá, yo estudié allá, yo estudié hebreo, yo hice lo otro, porque viajé a este país, porque me encontré con fulano. Eso no es amor. Amor es amar y ponerme en igualdad a mis hermanos, a pesar de que Yahweh derrame gracia o ponga una unción especial. Entonces, ¿qué es ser jactancioso? Es poder ser vanidoso, creerme que lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo. Y eso no es amor. Y a veces pasa en los matrimonios esos, donde hay un matrimonio que quizás una persona gana más que otra o tiene más recursos económicos que otro, y a veces eso trae muchos problemas económicos, muchos problemas familiares, y que a veces una de las partes termina siendo lastimada porque el otro se cree más que el otro por tener otras cosas, y eso no es verdaderamente amor. Entonces, versículo 4 dice: el amor no es jactancioso y no se envanece, no desaparece. El amor de Yahweh permanece, no desaparece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, da, lo entrega y no es egoísta. No se irrita, no guarda rencor. Fíjense si el amor de Yahweh, Jahava, funcionaría en el pueblo de Yahweh. No sería egoísta, pensaría el que está necesitado. No que se llenen muy poco los bolsillos de dinero con el diezmo y la ofrenda y el pueblo se muera de hambre. Poder ayudar a todos por necesitados. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor de Yahweh ama la verdad, lo más íntimo de la verdad. Y el versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Yahweh, el Jahava, es tan fuerte que vencería hasta la misma muerte. Entonces, ese es el Jahava de Yahweh. Y dice versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Cuando el Mesías regrese en las nubes por segunda vez. Amén. Entonces, termina diciendo, versículo 13, ahora permanece la fe. Qué importante es la fe, la emuná. La emuná es certeza, firmeza, esperanza en Yahweh, en su palabra, en el Mesías. La esperanza de saber que el Mesías va a venir por su novia y saber que nos vamos a ir con él. Esa es nuestra esperanza. Y el amor de Yahweh. Estos tres son importantísimos, pero el mayor es el amor, porque el amor permanecerá para siempre. El Jahava de Yahweh permanecerá para siempre. Entonces, para ir terminando, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a ver tremendo lo que dice Juan acá acerca del Jahava de Yahweh. 1 de Juan, capítulo 4,
versículo 7. Y dice: amados, ámense unos a otros, porque el Jahaba es de Yahweh. Cuando hablamos de Jahaba, es mismo Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Si no conocemos a Yahweh, no podemos amar verdaderamente. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se separan? ¿Por qué hay tantos pleitos, discusiones, divisiones dentro del pueblo de Yahweh? Porque no hay Jahaba de Yahweh. No hay verdadero amor. Hay un amor ficticio, hay un amor emocional. Por eso se derrumba todo. El que no ama no ha conocido a Yahweh. Porque Yahweh es amor. Y esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste el Jahaba de Yahweh? No en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para darnos por nuestros pecados, para entregarlo por nuestros pecados. Entonces, cuando Juan está diciendo acá que ¿qué consiste el Jahaba de Yahweh? De dar, de entregarlo todo por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Y por eso Él dio a su Hijo. Por eso nosotros como hijos de Yahweh debemos de practicar el Jahaba de Yahweh, debemos de practicar ese amor, a pesar de lo que nos hagan, a pesar de que nos fallen, a pesar de que nos los lastimen. Porque no amamos con nuestro amor emocional o temperamental o pasajero. Amamos con su amor, que es entregarlo todo sin esperar a cambio. Entonces sigue diciendo, versículo 11, Juan: amados, si Yahweh así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos si no amamos al Padre primero? Si no amamos al Padre primero, es porque el amor del Padre no está en mí, no está en nosotros. Queremos amar a Yahweh, debemos aceptar su amor. Cuando recibimos el amor de Yahweh, ahí podemos amarlo a Yahweh. Y a la misma vez podemos amar a los demás. Podemos amarnos a nosotros mismos, porque a veces pasa también que no nos amamos, que no nos queremos, que nos despojamos, que nos abandonamos por un montón de cosas que hemos vivido en la vida, y necesitamos amarnos, saber que el Espíritu de Yahweh habita en nosotros. Entonces, dice Juan, si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros, porque Yahweh es amor. En su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, en Yahweh, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, de su Ruach, y nosotros hemos visto y siendo testigo que Él dio su Hijo para salvación al mundo. Entonces, fíjense que todo nace del Padre. Necesitamos recibir ese amor del Padre para poderlo amarle a Él y saber que amarlo a Él es decidir amarlo a Él. Y si le amamos a Él, guardaremos su palabra, sus mandamientos. Seremos obedientes a su voz, porque lo hacemos por amor y no por obligación. Entonces, en el versículo 16, sigue diciendo Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Yahweh para con nosotros, que Yahweh es Jahaba, y el que permanece en el Jahaba de Yahweh permanece en Yahweh y Yahweh en él. Entonces, ¿cuál es el motor de todo? ¿Cuál es la fuente de todo? Es su amor. Por eso Él nos amó, Él nos aceptó con nuestras fallas, con nuestras equivocaciones. Y Él se dio y se entregó todo y entregó a su Hijo. Por eso el mismo Mesías entregó ese amor, esa decisión, esa vida por amor a esa esposa, a esa Israel.
Entonces sigue diciendo, versículo 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Yahweh, el Jahava, se puede perfeccionar en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué dice esto? Porque había muchos hermanos de las congregaciones que tenían miedo a los juicios de Yahweh. Y hoy en día los juicios de Yahweh se acercan a la tierra. Y muchos que dicen ser creyentes realmente no saben lo que viene, no saben lo que viene a la tierra. Y lo que tenemos que entender, que el que está en el amor de Yahweh, el que está en el Jahava de Yahweh, tiene que estar seguro de que estamos en la mano del Padre y que nada malo nos va a pasar, porque Él va a guardar su pueblo, pero aquel pueblo que está en santidad, aquel pueblo que guarda su palabra, aquel pueblo que tiene a su hijo, que tiene el Ruach. Entonces dice, pues como Él, así nosotros somos de este mundo, en el amor de Yahweh no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese temor de lo que puede pasar malo, a ese temor está hablando. ¿Cuántas veces nos han predicado este versículo? Donde dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál es el contexto de eso? De entender que cuando los juicios vengan, cuando vengan tiempos difíciles, saber que el amor del Padre está con nosotros, que Él nos va a guardar, que nosotros estamos con Él, y estar seguros que no hay que tener miedo a nada. Y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva, ¿qué cosa? Castigo. El tener miedo, el tener temor, que es inseguridad, es no tener confianza, no tener esperanza. De donde el que teme ha sido, lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el que teme, el que tiene inseguridad, el que no tiene confianza absoluta, el que no tiene la fe absoluta, la emuná en Yahweh, está siendo una persona que no ha sido perfeccionada en el amor de Yahweh. Muchos hermanos a veces me dicen que tienen miedo a la muerte, por ejemplo. Hay muchos hermanos que tienen miedo a muchas cosas. Y una de las cosas es la muerte. Muchos tienen miedo a la muerte. Y no hay que tenerle miedo a la muerte, porque es un espíritu que ha sido, creado por el Padre para trabajar con respecto a las almas cuando llega la hora de la muerte. Pero la muerte es una consecuencia del pecado desde Adán y Eva. Recuerden lo que estudiamos la otra vez. Entonces no tenemos que tener miedo a nada, ni aún al diablo, ni a Hasatán, ni a los demonios. ¿Por qué? Porque si Yahweh está con nosotros, si su amor está con nosotros, si su Hijo y su Ruach está con nosotros, nada nos puede pasar. Todo está en las manos del Padre. Entonces termina diciendo, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entienden cómo es? ¿Qué privilegio tenemos aquellos que conocemos al Padre Celestial, a Yahweh, al Dios de Israel, de saber que Él nos puso su mirada en nosotros, nos eligió a nosotros, y gracias a su amor podemos hoy amarle? Si alguno dice, yo amo a Yahweh, pero odia a su hermano, es mentiroso. ¿Estás odiando a alguien? ¿Estás odiando a algún hermano? Pueden ser que hayan pasado cosas malas, te han lastimado, y es importante que te vuelvas al Padre, le pidas que sane tu corazón, que puedas ser restaurado. Pero si hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón, hay un odio, tenés que resolverlo. Porque si odiamos a nuestros hermanos, dice Juan, ¿cómo vamos a amar a Yahweh? Decimos amar a Yahweh y odiamos a nuestros hermanos. Si el segundo mandamiento es amar a Yahweh sobre todo y amar a nuestros hermanos unos a otros, como a nosotros mismos. Entonces dice Juan, si yo amo a Yahweh pero odio a mi hermano, soy mentiroso y estoy cometiendo pecado. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice, recuerden la Torá, dice Juan. El que ama a Yahweh, ame también a su hermano. Que es lo que dijo el Mesías en el libro de Mateo.
Entonces, para terminar, Romanos 8:38 lo dice claramente Pablo: nada nos puede separar del amor de Yahweh. No hay demonio, no hay principado, no hay potestad, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. No hay pecado, no hay Satanás, no hay diablo, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y si entendemos esto, y si vivimos esto todos los días, si decidimos amar a Yahweh todos los días, si decidimos obedecerle, buscar su palabra, su voluntad, y vivir en pos de esa santidad para vivir apartado para Él, quiero decirles que nada nos va a poder separar de Él si somos de Él, si Él está con nosotros y nosotros con Él. 1 Juan 4:20 dice: y en esto consiste el amor, que Él lo entregó todo. Y nosotros, como agradecimiento al Padre, como agradecimiento a Yahoshua en la cruz, debemos darlo todo. ¿En qué manera? De servirle a Él, de poder ser herramientas en la mano de Él, de poder hacer lo que Él nos escogió, para cual fuimos llamados en esta tierra. Y dice Juan 14:21: ¿quién me ama? Dice el Mesías: el que guarda mi palabra y las obedece. Al que me ama, mi Padre le amará. Miren lo que dice el Mesías. ¿Quién es el que ama? Dice el Mesías. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Dice el Mesías. El que guarda y obedece mi palabra. ¿Y cuál es la palabra del Mesías? La palabra del Padre. ¿Qué es lo que el Mesías obedeció? Yahoshua obedeció los mandamientos del Padre, la palabra del Padre. Y dice: y si ustedes me aman y guardan y obedecen mi palabra, al que me ama y al que guarda mis palabras, mi Padre también lo amará y lo guardará. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche sobre el Java de Yahweh, sobre el amor de Yahweh. ¿Qué es amar? Amar es entregarlo todo. Solo el que tiene el amor del Padre es el que realmente entiende qué es amar a los demás. No podemos amar a los demás por nosotros mismos, porque ese amor que nos ha enseñado desde Roma es un amor ficticio, emocional, sentimental, que no existe y que se envanece. Pero el verdadero amor, el verdadero Jahava de Yahweh, no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, no se cree más que los demás, sino que es tan fuerte y tan poderoso que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No busca lo suyo, sino busca lo demás. Y ese es el amor del Padre. Y si no tienes el amor del Padre, al terminar este mensaje, haz una oración en el nombre de su Hijo Yahoshua y dícele al Padre: Padre, quiero recibir tu amor en esta hora, quiero que me abraces por medio de tu Hijo en el nombre de Yahoshua, que a través de tu Espíritu reciba tu amor y que ese amor me llene, me cubra y me dé lo que yo necesito, y que nunca más me sienta solo, y que yo pueda amar a los demás como tú los dices en tu palabra, y que pueda amarte a ti sobre todo y amar a los demás por lo igual lo que dice tu palabra, y entender y saber que amar, ese amar de Yahweh es una decisión, y hacerlo como Él nos manda. Y entender que si el Mesías lo hizo, Él dio el claro ejemplo que debemos hacer igual como Él lo hizo. Obedecer las palabras del Padre, amar al Padre sobre todo y amar a los demás. Y así nosotros debemos de hacerlo. Si el Jahava de Yahweh estaría en las congregaciones y en el pueblo de Yahweh hoy en día, todo sería diferente. Y eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo. Más allá de las diferencias doctrinales, más allá de las diferencias de punto de vista, de visiones y de todo lo demás, poder saber que si está el Espíritu de Yahweh, es señal de que somos hijos de Yahweh. Y si tenemos al Mesías, tenemos la salvación, tenemos al Padre eterno. Así que Yahweh te bendiga, ya terminando el Shabbat, que Yahweh te bendiga entonces en este fin de semana, ya comenzando el primer día de la semana, y que el Padre te acompañe en estos días,
y que este estudio espero que haya sido de luz y de bendición. Si fue así, compártelo y que podamos llegar a este nivel y perfeccionarnos en el amor del Padre, sabiendo que el perfecto amor de Yahweh no hay temor, no hay inseguridad, no hay dolor, solo hay plenitud en Él, y que podamos hacer su voluntad en esta tierra. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Shalom.